Ricardo, tú viniste una vez al programa y dijiste aquí que las solicitudes de empleo para la empresa venezolana son muchas, solo que no son las carreras tradicionales. Ahora las empresas necesitan gente que maneja aplicaciones, tecnología, que tenga que ver con las redes, con este mundo globalizado. Y ello a mí me puso a pensar mucho, lo repetí hoy cuando dije que tú venías al programa en la radio, porque el país en la confrontación, cuando tú ves todo lo que ha pasado, no hay agua, no hay luz, etcétera, toda esa catástrofe, ¿para qué enumerarla si la gente la conoce? Uno de los problemas que tiene más grave es el tema educativo. Fíjate, ¿abrimos o no abrimos las aulas? Sale la oposición, no, que si lo abre va a poner en riesgo a los maestros, pero hay que abrir. Tienes que abrir. Tienes 2 años para la educación. Y tu educación universitaria ha sido saqueada, se robaron todo allí. La Universidad Central de Venezuela urge de políticas de mantenimiento. Tú no puedes seguir evadiendo el tema educativo, los cambios que hay que hacer para producir eso que tú señalabas, una nueva manera de educar porque el mundo cambió. Ahora hay 2.000 billones de personas en el mundo en streaming. La mayoría de las universidades transmiten clases por esa vía. Y nosotros, esas estructuras grandes que representan nuestras universidades, tenemos que ver cómo hacemos porque ya no hay plata, ya no hay dinero como financiar eso. Si antes había menos, marchas todos los días por presupuesto, imagínate ahora. Ahora eso no se puede eludir, pero no podemos seguir enfrentando el tema agua, gas, luz, con la idea de que hay que fregar al gobierno y cobrarle la factura, porque tienes que abrir con pandemia. Tarde o temprano tienes que enfrentarlo. Y ya hay vacunas y ya hay una experiencia, tanto médica como de medidas de bioseguridad. ¿Hasta cuándo vas a tener eso? Pero no, seguimos en lo mismo. No, si abres, mata a la gente. No. Mira, Kiko, luego de la entrega de Fe de Cámaras tuve la oportunidad de tomar unos días de vacaciones, que tenía rato que no lo hacía, y ver en distintos países cómo habían tratado el tema del desarrollo económico y específicamente el educativo. Y el educativo no es porque yo sea especialista en la materia, sino que yo tengo 3 chamos pequeños y quería entender cómo cubrir esas brechas que se están generando con los chamos venezolanos con respecto a los del mundo. Casi todos los países lo que están es siendo más estrictos en las medidas de control, de la mascarilla, la cosa. Pero tienes que volver a la actividad, porque además no es solo esa formación para el trabajo del futuro, en algunos casos para el trabajo de hoy, sino que tienes que volver al intercambio del ciudadano, porque eso de mantenerte aislado, al final te genera no solo los problemas a la economía, te genera hasta problemas personales. Se han incrementado el alcoholismo, se han incrementado los divorcios, se han incrementado los depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, por supuesto que siempre hay posiciones, siempre hay temores, pero nosotros tenemos que llamar a la sensatez. Llamar a la sensatez en la educación, llamar a la sensatez en el trabajo. Seguimos con esta dinámica de una semana radical, una semana digamos, flexible, cuando la verdad es que lo que está ocurriendo es que es preferible meterle más control a una apertura completa y meterles control en términos de aforo, en términos de espacio, en términos de distanciamiento. Pero el país no puede seguir encerrado. Y no puede seguir encerrado no solo por el COVID. No puede seguir encerrado tampoco en discusiones ideológicas, exclusivamente ideológicas. Venezuela necesita reinsertarse en el concierto de las naciones, Kiko. Venezuela necesita volver a ser competitivo y tener a sus socios naturales como lo es Colombia y Estados Unidos. Bienvenidos los rusos, y bienvenidos los chinos, y bienvenidos quien sea, los turcos, pero también nuestros socios naturales, por tradición, por idiosincrasia, por pensamiento occidental. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo ni en una economía de algunas burbujas, y mucho menos en un país aislado por ideologías o por acciones para retirar una ideología que no nos ha hecho muy bien en los últimos 20 años, ¿no? Fíjate, tocaste un tema ahí sobre las ideologías. Ve, las sanciones, los que impulsaran, el sector de la oposición que impulsó las sanciones, recibió un tiro por la culata. Las encuestas dicen que el 70, casi el 80% del país rechaza las sanciones. Pero además, ha surgido en Venezuela un odio muy particular hacia los Estados Unidos, porque la gente cuando no tiene gasolina, cualquier cosa, agua, gas, luz, todo, pues bueno, el gobierno lo dice y la gente dice, como que pareciera verdad, culpa a los Estados Unidos. Cuando tú oyes a Helio Abraham decir
que no se dio el diálogo en Noruega porque el Departamento de Estado no quería. No era porque la oposición, no, sino que los americanos no lo querían. Tú dices, ¿pero qué es esto? Pero Dios mío, esta gente no fue para clases de historia. Aquí no saben que nosotros somos un país independiente, soberano, que aquí está Bolívar, una lucha larga por ser independiente. Tú empiezas a sentir, claro, por eso es que se está formando esta cosa. Y tú lo señalabas. Nosotros tenemos que recuperar los mercados que significaban los Estados Unidos, porque todos nuestros televisores, carros, nuestra vida estaba muy emparentada con la vida de consumo del mercado americano. Entonces, las sanciones no sirven porque hay un sector del país que no entiende que está haciendo una mala política y se sincera y dice, vamos a quitar esto y listo y vemos. Porque, yo no voy hasta que tú a elecciones, ni quito la sanción hasta que no me cambien las condiciones. Bueno, ven acá, ahí está AD, Nuevo Tiempo y Primera Justicia en elecciones. No esperaron ni siquiera a México. De manera que vamos a seguir mintiéndole al país que espera de México unas cosas que en la realidad ya se están dando. Guaidó ya no tiene el peso, se le desconfiguró el interinato. Entonces, vamos a seguir mintiendo a la gente. Va a seguir Juan Pablo Guanipa a decir que él no va a elecciones porque no hay condiciones. No vas porque tú metiste la pata, entregaste el Zulia y ahora no te quieren en el Zulia. Entonces, en vez de reconocer tu error, agarras y te escondes en la mediocridad de la abstención. ¿Hasta cuándo vamos a tener un estilo de hacer política ideologizado? Porque no entendemos que el mundo se movió como tú mismo lo estás señalando. ¿Qué hay que hacer? Mira, fíjate, Kiko, tú sabes que obviamente el tema de los gobiernos que reconocen y los que no reconocen, las relaciones, digamos, y los intereses que están muy presentes en los actores, digamos, de ejercicio de poder y de sus entornos, pero también en la comunidad internacional, porque Venezuela es apetitosa por todas sus bondades, hay que decirlo. Y eso no va a cambiar, ni hoy, ni posiblemente nunca. Pero hoy tú tienes que empezar a construir acciones que le den soluciones a la gente. Por ejemplo, ¿por qué no buscar soluciones en esa mesa de negociación? Para que se reabran los consulados. Porque el consulado es la visa para el muchacho, es la visa para el señor, es el pasaporte. Que por cierto, no es solo el consulado en Venezuela, de Colombia o de Estados Unidos, para ir a viajar a Estados Unidos. No. ¿Sabes cuántos venezolanos hay en esos países que por la mala política de los últimos 23 años padecen hoy de no poder tener acceso a su derecho de identificación, a su documento? Pero también se profundiza cuando no tienen una oficina donde ir, porque por lo menos antes tenían para dónde ir a reclamarle al cónsul, ¿no? Y en algún momento solucionaba. Nosotros, yo como ciudadano al final, pues ya en este momento uno lo que ha construido una experticia, una trayectoria, ya no represento a una institución, como ciudadano por lo que abogo y por lo que quiero trabajar y por lo que debemos trabajar hoy, es por soluciones para la gente. Porque es que si no, lo más triste de toda esa conflictividad ideológica es que ya hoy no tienen seguidores. Así es una confrontación entre dos grandes púgiles donde en el entorno hay poca gente aplaudiendo porque ya ese show no lo quieren ver. Entonces, ¿por qué no le damos más bien soluciones a la gente, calidad de vida a la gente, para que entonces además el discurso político va a tener que ser mucho más responsable y va a tener que llegar de otra forma, no exclusivamente por la emocionalidad de lo vivido? No vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí tenemos, lo hemos reclamado, lo hemos exacerbado en nuestras posiciones, lo padece la gente, la crisis de servicios públicos, las libertades políticas, económicas y sociales que no son, digamos, como deberían, como narra nuestra Constitución. Entonces, yo creo que estamos en un momento cuasi perfecto para darle un giro de 180 grados a nuestra cotidianidad. Pero eso amerita mucha responsabilidad y mucha voluntad política. Y saber que hay que deponer ya algunas posiciones que el tiempo ha demostrado que no sirvieron para nada. Vamos a hablar de petróleo cuando regresemos, porque ya me están haciendo señas que tenemos que ir para el corte y nosotros obedientemente cortamos. Solo que va a ir perdiendo valor, el precio va a ir bajando como bajó con la cuarentena. ¿Te acuerdas que hubo un momento que lo regalaban? No había que hacer con él. Entonces, el país no solo tiene ese tema, que la industria petrolera ya no es la de antes.
sino que además tenemos problemas de mantenimiento de la infraestructura. Eso se ha venido a menos, no se hicieron las inversiones a tiempo, los conflictos, el paro petrolero, etcétera, se fue un gentío y no se hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros necesitamos que esa industria petrolera produzca a millón petróleo, saque todo lo que haya. Sí, porque hay que aprovechar esto para agarrar ese dinero e invertirlo en electricidad, para que la electricidad bombee agua y tengamos agua, y así. Ahora el gobierno ha prometido, primero Tarek y después Maduro, que se iban a acabar las colas de la gasolina. Ahí están las colas de la gasolina, cada día más grandes, por cierto. Y luego no llegamos al millón de barriles prometidos, que si el millón de barriles prometidos hubiera aparecido, bueno, no tendríamos esta condición. El país estaría mejor, que es lo que hay que buscar. Ahora, no entiendo por qué no tomamos las decisiones, los correctivos, para que lleguemos como meta al millón de barriles que son necesarios. ¿Cuál es la dificultad para decirle y convocar al país, a toda la nación, a que discutamos el tema petrolero, universidades, que haya que hacer lo que haya que hacer? Mira, Kiko, sin ser experto en la materia, ¿no? Pero cuando tú hablas con los actores del mundo del petróleo a nivel internacional, digamos los serios, los tradicionales, que están, digamos, en Estados Unidos, en Europa, algunos en Asia, todos están con la voluntad de venir a Venezuela a trabajar. La única forma de levantar rápidamente esas industrias petroleras es con una inversión, una inyección de dinero muy fuerte. Y esa inversión de dinero hoy el Estado venezolano no la tiene. Y además sería un error volver al modelo del papá Estado, ¿no? Y el omnipresente, omnipotente. Entonces, tú necesitas unos aliados comerciales. Pero esos aliados comerciales necesitan dos cosas. Primero, que la comunidad internacional se lo permita. Porque el temor de que te vean feo o tomen algunas medidas en tu contra por entrar en Venezuela es grande. Pero después también, eso no es solo las sanciones, es también a lo interno. Tú tienes que darle seguridad jurídica, tienes que darle, además, en el proceso anterior, normalmente se extraía el petróleo en las mixtas, se extraía el petróleo, se vendía, PDVSA cobraba y en teoría tenía que darle lo que le tocaba, ¿no? Y entonces nunca llegaba a tu operador, a tu socio, porque eso se metía en esa caja negra del Estado y del populismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas, que por cierto, no estamos inventando el agua tibia. La misma Venezuela en algún momento lo tuvo y otros países lo han logrado. Pero con el tema del petróleo es igual el tema digamos, de las industrias básicas, que pueden ser rediseñadas, digamos, con mucho más dinámicas, con un riesgo de un tercero. Tú como Estado, tú como Estado lo que tienes que poner condiciones. Exigir que esas condiciones se cumplan, cobrar tus impuestos y cobrar tus regalías. Y deja que quien sabe haga lo que tenga que hacer. Y eso te genera, pero eso te requiere también, bueno, un entorno social distinto, porque los trabajadores ya no están. Entonces, o vas a tener que traerlos, y traerlos implica buenos sueldos. Buenos sueldos, pero también no solo por buenos sueldos. Las sociedades crecen y se fortalecen cuando hay familia. Si tú traes acá una gran cantidad de trabajadores solo, eso lo que son van a trabajar, pero en el día, después es una parranda. Y esa parranda no genera movilidad cultural, social, bonomía, en fin, identidad de país, ¿no? Entonces, al final, el final es un modelo de desarrollo distinto, Kiko. Y mientras eso no lo entiendan quien ejerce los símbolos del poder, pero además no los entiendan quienes aspiran a ejercer los símbolos del poder, nosotros vamos a seguir en la diatriba de que yo soy mejor que tú porque soy menos malo que tú, y porque yo puedo manejar mejor los ingresos del Estado, y porque yo voy a ser más transparente. La verdad es que no es necesaria. La columna vertebral tiene que ser la transparencia, el buen manejo de los recursos, pero además con una visión distinta, moderna, dinámica, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. Hoy leí un artículo, me conseguí una revista en un aeropuerto y leí un artículo que uno de los mayores temores que se tiene en este momento en los países desarrollados por el tema de los vehículos eléctricos es que el siguiente paso es el vehículo no tripulado. Así es. ¿Ok? Y una de las mayores fuentes de generación de empleo en el hombre es el transporte. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer con una cantidad de hombres? No será hoy, será dentro de 10, 15, 20 años, que no van a tener trabajo porque los camiones se manejarán solos. Entonces, todo eso te lleva y te obliga a un rediseño educativo, a un rediseño de las estructuras del Estado, de las estructuras fiscales, de los incentivos de inversión.
del pensamiento ciudadano y la sensibilización de cuál es tu rol en la sociedad. Porque si, por ejemplo, voy a hablar de mi pasado reciente, si nuestra posición en Fede Cámara hubiese sido, porque en algún momento fue así, no es que fuese malo, era el país que vivíamos, reivindicativo con referencia al mundo de los subsidios, estaríamos, folclóricamente hablando, meando fuera de perol. Porque eso ya se acabó, la Venezuela hacia donde vamos, el mundo hacia donde vamos, no tiene nada que ver el mundo que venimos. Y hay países en la región que son nuestros competidores naturales, pero también son nuestros aliados naturales, ya están mucho más avanzados que nosotros. Entonces ahí tenemos que, quienes podamos incidir, influenciar en los actores políticos, tenemos que buscar a que ahí haya conciencia para que se entienda esa realidad. Fíjate, metiéndole coco a todo este tema. En Alemania acaba de ganar el Partido Socialdemócrata. Pero no solo eso, Europa se llenó de izquierda. Hay un giro hacia la izquierda. Pero Latinoamérica también. Y Colombia, que tiene al señor Duque, bueno, todas las encuestas dicen, no solo que Duque es el peor gobierno en la historia de nuestro vecino país, sino que eso va para otro lado. Petro está primero en las encuestas. Y está escondido Petro, por cierto, porque dice que si salgo me matan, como mataron a Galán, a Gaitán. Porque ahí las oligarquías son muy fuertes. Ahora, ¿por qué este giro a la izquierda? Tiene que ver con la pandemia y con la cuarentena, porque en los sectores, en las universidades, en la literatura, en el arte, en los medios, en la comunicación, el tema humano, la solidaridad, la tristeza, la comunicación emocional, metidos en la casa, todo eso que dice los hijos, la mujer, el divorcio, la muerte que te acecha, todo eso y más, bueno, produce que la humanidad completa empiece a pensar, oye, necesitamos un mundo distinto, pero no es el mundo distinto, digamos, de los sueños o de una película de ciencia ficción, no, es de la realidad, porque ahora las grandes mayorías tienen redes, comunicaciones horizontales, pueden decir lo que les dé la gana, no hay limitaciones. O inventar lo que les dé la gana. Y el protagonismo de las mayorías ahora sí es indetenible. Es así. Entonces, hay unas nuevas realidades que obligan, sobre todo a Maduro, que es de izquierda, a entender que la izquierda que quiere la gente no es la de él, no es esa izquierda que controla todo, de verde oliva, de discurso revolucionario, del capitalismo es malo, ser rico es feo, no, eso no es, es una izquierda Pedro Picapiedrista. Nosotros estamos a los supersónicos. Mira, tú sabes que el tema de la izquierda y la derecha, al cual, por cierto, un conflicto que el cual yo no padezco, a mí me gusta, yo soy capitalista, soy de pensamiento liberal. No nos hemos dado cuenta. Pero eso no significa que tú no tengas una profunda conciencia social y humana. Porque además, para poderle dar una mejor calidad de vida a la gente, tú necesitas producir. Y eso va de la mano. Yo creo que hoy, Europa, Latinoamérica, pero nosotros hemos sido tan disruptivos en Venezuela para tantas cosas que de repente quizá ahí lo logramos. Yo creo que hoy es más importante quien tome decisiones correctas, rápido y no lento, más allá que si son de derecha o de izquierda. Porque si son mira, tú tienes hoy en Venezuela, cosa que tú cuando eras ñángara no lo veías, empresarios hablando de reivindicaciones sociales y trabajadores hablando de productividad. Eso es un discurso total. Los guiones se cambiaron. Se cambiaron. Pero no se cambiaron por convicción inicialmente. Primero fue por condición, por llevar tanto palo. Y luego la gente empezó a entenderlo, que sindicato no existe sin empresa. Y los empresarios, muchos también entendimos que tu aliado natural, tu socio natural es el trabajador. Entonces tu relación con él debe y tiene que ser distinta, pero dirigida hacia la productividad, dirigida hacia ganemos juntos más. Pero si esto da dinero, si no da dinero, es imposible. Y ahí todavía la política y el pensamiento, digamos, esa ideología y ese ñangarismo por un lado y sectarismo por el otro, no ha entendido que ahí no vamos para ningún lado, no vamos para bien. Entonces, por eso te digo, yo por naturaleza me paro en la mañana queriendo vivir un día más y siendo optimista. Con lo cual, ¿quién quita? Y es Venezuela el que puede ayudar a cambiar esos paradigmas, digamos, históricos. Esperamos que sea así. Pero fíjate, el colofón,
Porque tú me dices ñangoroso, yo no he sido muy ñangaroso, izquierdoso sí, pero ñangaroso, comunista, ni de broma. Pero fíjate, ¿dónde está el desarrollo del mundo ahorita? ¿Quién le está compitiendo a los Estados Unidos? Los chinos, que son ¿qué? Que son- Ñangarosos. Correcto. Ah, porque entendieron el tema de la economía. Vamos a irnos al corte y ya regresamos. Porque Venezuela, en términos de debate, como sociedad no discute nada. Ya sea por las redes o por las limitaciones que quienes gobiernan imponen. Correcto. Pero fíjate, vámonos a China. Mi hijo se fue a vivir a China 1 año, hijo de gato cazaratón, loco como su papá. Y resulta que yo le digo, ay, ¿cómo es el Partido Comunista, el comunismo chino? Papá, aquí eso no existe, aquí venden hasta la mamá, todo. Además, tú quieres comprar, ponte, un televisor y hay uno de $100, 200, 300, 400, de acuerdo, todo segmentado el mercado. Y hay unas garantías económicas importantes, el Estado subsidia, emprende, la educación es una maravilla, la tecnología, la sociedad china es de las más digitalizadas del mundo. Ah, no tienen democracia, no hay libertad de expresión, todavía recordamos la plaza aquella de los estudiantes de Tiananmen. Ok, pero resulta que donde hay libertad y democracia, la democracia se ha venido a menos. En Venezuela la democracia ya no emociona, porque tenemos demasiada hambre. Y la gente, tú le dices que entre votar y comer, ¿qué escoges tú? Comer. Y la crisis de la democracia de los Estados Unidos, bueno, Donald Trump casi que destruye la Unión Americana. Y tú, donde te metas, vas a revisar que hay un problema de fondo. ¿Por qué todas las sociedades orientales tienen ese auge económico? Pareciera que la libertad no hace falta, aunque sí. Correcto. Nosotros, sabes que cuando se prendió, porque se prendieron las redes, que algunos empresarios, los empresarios están pidiendo el modelo chino, apertura económica sin libertad. Nosotros decíamos que el modelo chino es un referente desde el punto de vista de la relación de producción, de innovación, de cómo ser competitivo, etcétera, etcétera. Referente en términos de lo que han logrado de competitividad, también a unos costos sociales muy altos, porque ahí digamos, el derecho del trabajador no es precisamente No existe. una de las banderas que tú puedas alabarles, ¿no? Y al final, el modelo vietnamita, el modelo cubano o el modelo americano, coreano, todos pueden ser muy buenos en su sitio. Pero nosotros lo que necesitamos en Venezuela es un modelo venezolano. Y ese modelo no lo va a imponer nadie. Y lo ha demostrado en los últimos 23 años, Kiko. Se quiso imponer un modelo de desarrollo, digamos, de pensamiento ideológico que al final se vio traicionado por las mismas condiciones que generó. La gente, lo que tú dices, ya no le interesa la política. Ese señor que está en Caicara del Orinoco, que le llegó, si eventualmente le llegó una caja clap y las caraotas tiene que meterle 3 horas de candela porque son duras, y esa candela se hace con gas que no hay, ese señor le importa muy poco quién es el gobernador y quién es el alcalde, eso es lo que quiere es soluciones. Entonces, ahí está la diatriba. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar la política para cambiar la realidad económica con impacto social positivo? O yo soy lo que cree que la teoría de cambio es distinta. Hay que transformar las condiciones de vida de la gente. Hay que buscarle soluciones a la gente para que tenga un poquito más de tiempo, para que empiece a dar sus debates ideológicos y para que empiece a dar sus debates políticos. Pero eso le va a generar también un reto muy grande al liderazgo, porque el liderazgo va a tener que ser distinto. Quien aspire a conquistar masa no va a venir con un espejito, ni el flautista de Amelín por ahí encantando gente. Va a tener que haber mucha más profundidad, porque entonces hay independencia ciudadana. Esa independencia que te da tener un salario con poder de compra y que tú te pares en un anaquel y decidas cuál tipo de champú, que por cierto, yo siempre he dicho cómo el champú identifica que esto es graso y la punta es seca. Esa diversidad te empodera a ti como ciudadano, como te empodera una elección con múltiples candidatos. Cuando múltiples candidatos puede dar una buena opción. Quizás en nuestro caso en Venezuela... Aquí hay exagerados. Aquí hay exagerados candidatos. Pero lo que te quiero decir es que al final cualquier anaquel de vida educativa, de comercio, política, que esté lleno de productos y que tú te pares al frente y decidas, te hace sin duda alguna un hombre más libre. Si eso lo acompaña con calidad de vida, tienes el país perfecto. Fíjate, Ricardo, yo siempre he trabajado en la empresa privada, como periodista, sé gerenciar, he dirigido medios. Y cuando voy al mundo de la política, que me ha tocado, porque la aventura, la vida como aventura me ha llevado ahí,
Y a mí me asombra que los políticos son lentos pero ineficaces. En la empresa privada a ti te asignan unos objetivos. Si tú no los logras, no tienes aumento y a lo mejor hasta pierdes el trabajo. Pero en la política, tú puedes tener un objetivo, mira, hay que hacer tal cosa, y no los haces. Y no importa. Y no, total, te tiras unos cuentos, unos discursos. Yo quizá, es la experiencia vivida, ¿no? Y obviamente la política venezolana tiene gente de muchísimo valor, por cierto, de lado y lado, sin importar sus tendencias. Pero es verdad que, a diferencia de otros países, aquí te equivocas y no pagas. Y eso no debe ser así. Porque un político, al final, el ejercicio de digamos, del poder en cualquiera de sus niveles, es un ejercicio que viene por una representación que te dio el ciudadano. Y al final él te dio un mandato, hágalo bien. Si usted lo hace mal, usted no puede seguir en un enroque ahí. Hoy eres ministro de este, mañana del otro. O ayer fuiste gobernador de algo y hoy vas a ser de otro, cuando no lo hiciste bien aquí. Yo creo que quizá una palabra satanizada en Venezuela, eso de la meritocracia, hacerlo bien para que puedas escalar posiciones. Eso tiene que ser el pan nuestro de cada día. ¿O es que acaso a los hijos no los criamos así? Si usted lo hace mejor, tiene un regalo. Si usted no lo hace bien, tiene un castigo. Bueno, si en algo tan básico como es la formación del ser humano lo aplicamos, y lo aplican todos los padres, sin importar si es de izquierda o de derecha, ¿por qué no aplicarlo también en el ejercicio de las funciones de Estado? Sin duda alguna, para eso también son los procesos electorales, y para eso también son las dinámicas de políticas, ¿no? Fíjate, la oposición, la más radical, suele decir, el gobierno corruptos. Te agarraste todos los reales que ingresaron al país con el boom petrolero, y mira cómo están. Ahora el tema monómeros. Bueno, una empresa que daba 500 millones de ganancia, libre, porque tenía el control del 40% del mercado de los fertilizantes en Colombia, hija de la PDVSA, aquella gerencial. Bueno, en 2 años la quebraron, 1.600 millones desaparecieron de allí. La Fundación Monómeros la trasladaron de Colombia para Panamá con una gente ahí rara, que según denuncia el diputado Pirela, pues tenía muy mala fama. Lo cierto es que el interinato es responsable de esa empresa. Y el hecho de que seas oposición no te da libertad para quebrar empresas que tenías bajo tu custodia por la política. No te da autoridad para decir, fue el gobierno, es que no, ven acá, eso es culpa tuya. Yo no estoy de acuerdo con linchar a Guaidó por eso, porque creo que en México, uno de los acuerdos que debían tenerse en México es vamos a salvar monómeros. Y entonces nombrar una comisión profesional de alto nivel. Monómero, Citgo, el oro, cualquier dinero que sea de la República Venezolana que esté represado en cualquier espacio. Uno de los fines, las ayudas que dan los multilaterales, que Venezuela no ha podido acceder a ellos por la diatriba de reconocimiento, etcétera, 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 legitimidad. Uno de los acuerdos fundamentales, no para favorecer a un empresario o a un partido político, para favorecer a la nación, tiene que ser el rescate de los activos y de los dineros que pertenecen ahora Al pueblo. a la ciudadanía. Pero no es que ahora tú rescataste X activo y se lo das a quien lo dilapidó o se lo das a su contrario. Y reproduce el mismo error. Tienes que buscar un mecanismo, que los hay, con, digamos, terceros creíbles que generan transparencia y confianza, que hagan un seguimiento del uso. Eso debería ser acuerdos de México, Por porque supuesto. eso es vital. Vamos al corte y regresamos con Ricardo. Tenido aquí en menos de una hora. Imagínate las universidades, el poder público, los consejos municipales, la sociedad, los gremios discutiendo una Venezuela de futuro, llena de empresas, de sueldos grandes, de piscinas, de casinos, de yates, de lo que sea, sueña. De gente con esperanza De y gente con probabilidad de hacer la realidad. con calidad de vida, correcto, viviendo cada día mejor, regresando toda la cantidad de gente que se fue. Ese debería ser el debate de Venezuela. Pero hay un problema con el liderazgo. El liderazgo es así, chiquito. El liderazgo está ocupado del poder y hace una política que ellos se sienten... ¿Cómo es la política tú? No, fregué a este, impedí a este, no dejé que aquel me quitara
la zancadilla, la trampa, el juego. Pero la gente está cansada de eso. La gente quiere que la política sea para servirle, para resolver problemas. Están todas las encuestas. La gente quiere independientes. No hay en los partidos, en todos los que existen, que son un montón, ninguna referencia atractiva, porque ninguno dice algo nuevo. Todos reproducen los mismos discursos quejones y fastidiosos, de culpa. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa, por Dios. Tú sabes que cuando tú, digamos, una institución como Fedecámara, que te toca caminar el país, hablar con los liderazgos empresariales, y cuando tú vas a Churuguara en el estado Falcón, de donde es mi familia materna, o vas a Cabudare en el estado Lara, no hablas solo con el presidente de la Cámara, ahí va el sindicalista, ahí va el líder social, ahí va el líder comunal. Ahí hay mucha gente, Kiko, que entendió ese liderazgo distinto. Y muchas veces lo que tiene, más allá de condiciones, situaciones precarias para poder expresarlo, y temores naturales, obviamente, porque tampoco nos caigamos a pasiones. Hacer política en Venezuela no es Disney, ¿no? No es Disney. Aquí hay unas condiciones restrictivas. Pero al final, lo que muchas veces hay es temor al señalamiento, porque se ha señalado el pensar distinto. Se ha señalado a quien quiere traer un poco de sensatez a la discusión. Y te lo digo en experiencia propia. Bueno, el día que saliste en la puerta de Fedecámara con Jorge Rodríguez, bueno, lo que te tiraron en las redes, los laboratorios de esto fue... Y eso era natural, y por eso quizás hoy lo puedo decir ya fuera de foco, fuera de récord, pues. Yo era de ir para la participación de las elecciones legislativas. Lo que pasa es que no lo podía decir como presidente de una institución porque yo me debo al consenso de la institución. ¿Pero por qué? Porque es que sabíamos que en enero siguiente iba a haber una nueva asamblea, legítima, no legítima, reconocieron, pero iba a haber unos nuevos actores. Y esos nuevos actores nosotros nos teníamos que sentar con ellos. Y hubiese sido preferible sentarnos con una multiplicidad de pensamientos y de actores. Bueno, fue con el señor Jorge Rodríguez y con 10 diputados más. Y después igual fue, nosotros nos criticaron muchísimo la visita de la vicepresidenta a la asamblea. Pero es que lo hubiese vuelto a hacer 20 veces más. Y si tenía que invitar, como lo hicimos, a Presidencia de la República, y si hubiésemos tenido que invitar a quien fuese, porque por Twitter y por micrófono no se logran soluciones. Está muy claro, porque ellos vinieran a Fedecámara, no cambiaron su forma de pensar. Y porque ellos vinieran, nosotros los empresarios no cambiamos nuestra forma de pensar sobre un modelo fracasado. Pero nos dio la oportunidad de construir un puente que ojalá dé soluciones. Porque si no da soluciones, ese puente no sirve para nada. Yo te quiero preguntar algo. En el discurso de la Asamblea de Fedecámaras, donde intervino el presidente Santos, sí, tú hiciste un video que a mi juicio me pareció genial. Oye, preciso, todo lo que está dicho en el video, yo dije, wow, ¿cómo hiciste tú? ¿De dónde? Tú te copiaste, ¿quién te asesoró para eso? Acuérdate de algo, tú siempre puedes tener algunos dones, algunas facilidades, pero un líder, o quien aspire a ser líder, o quien aspire sencillamente a llevar la conducción de una institución, si no tiene un equipo, sencillamente, solo no se hace montaña. Y ahí hoy el actual presidente de Fedecámara, Carlos Fernández, el equipo de Eduardo Garmendia, Fernando Cepeda, la estructura de Fedecámaras con industria, con Secomercio, la asociación bancaria, etcétera, 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 con Turismo, formaron parte de ese mensaje. Ese mensaje sencillamente lo que hizo fue traducir lo que nuestras bases estaban demandando y lo que nuestras bases aspiraban. Con diferencia, porque para llegar a ese discurso, ese video, y saber expresarlo ante una cámara, hubo que batirse duro, ¿no? Se nota. Pero fíjate, hay un momento en que uno dice, oye, porque el discurso también de Baltasar Porras en esa misma asamblea era oro puro, bello, discurso bello. Pero resulta que la iglesia, que Fedecámara, que hay sectores de la sociedad que tienen más clara la política que los políticos. Tú sabes que nosotros nos reclamaron mucho por la invitación del presidente Santos. Si yo fuese colombiano, posiblemente lo más seguro es que no votara por Santos. Pero él fue presidente electo y él vivió un proceso de pacificación, no perfecto, con miles de errores. Nosotros lo que queríamos era aprender, ver cómo la sociedad colombiana entendió que en la confrontación, en la guerra, perdiendo la lógica de la paz, no iban a tener un mejor país. Y nosotros lo que queríamos era una experiencia. Tú agarras lo bueno y desechas lo malo. Pero esa bipolaridad
que nos dan las redes y algunos que por su status quo necesitan esa confrontación bipolar. Bueno, hicieron todo lo que hicieron, pero al final siempre son positivos los balances, los mensajes y digamos, ese tejido que se ha construido en la sociedad civil hoy. Yo creo que es uno de los valores y uno de los pilares donde Fedecámara es uno más. No es... Pero fíjate que yo te lo estoy recordando porque me impactó, pero yo creo que a mí solo nada más. Yo creo que como aquí hay poco debate, que Fedecámara invitara a Santos, que diera esas discusiones que se dieron ahí. Yo recuerdo que las preguntas que le hizo Gerardo Blay a Santos, las explicaciones que dio Santos eran de oro. Sí, claro. Eran de oro. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el temor a discutir? ¿Cuál es el temor a rectificar y a corregir si cometes errores? Y eso hay que hacerlo frente a frente. Claro. Gran parte de quien criticaron esas posiciones, que criticaron el encuentro de enero con la Asamblea, con el señor Jorge Rodríguez, son gente que hoy están sentadas en la negociación, en ambos bandos. Así es. Los que te criticaron ahora están en ambos eso. bandos. Cuando nosotros el 10 de diciembre del 19 elevamos la voz contra la forma de imposición de las sanciones y las consecuencias colaterales que estaba generando, 6 meses después quienes nos criticaron terminaron diciendo lo mismo. Te tengo en tu vaso. ¿Qué será? Ayer, viene la Unión Europea. Sí, correcto. para el Hoy 21. firmaron, ya viene la observación electoral de la Unión Europea. Viene. Eso es buenísimo. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Una noticia, una gran ¿Y sabes noticia. por qué? Porque todo lo que muchas veces hemos dicho el ciudadano cuando vota, que quizás vemos cosas irregulares, pero que los partidos en su esencia conocen mejor, que venga un tercero y lo diga. Dile. Y listo, y aquí está el informe, y sobre la base de eso tú vas entonces a procurar soluciones. Así es. Gracias, Ricardo. ¿No? Gracias a ti, Kiko. Esperemos que estas discusiones, Dios quiera, fuera parte de la campaña electoral. Sé que no va a ser así. Frente al 21, ¿cómo estás viendo tú? Hoy Ramón José Medina se tiró una intervención diciendo que se iba a perder todo porque la MUP, ellos estaban monitoreando lo ocurrido y que no se entendía por qué, teniendo ese cuadro, la pugna opositora era en la dimensión en la que tenemos. No se quieren encontrarse, no se quieren, se insultan. Yo llamo a un voto, dicen que uno no debe ver a la cámara, ¿no? Cuando si lo va a hablar, pero yo llamo a un voto ciudadano inteligente. Si usted es chavista, usted es opositor, usted lo que usted sea, elija al candidato, así lo lleve un grupo, vote por el candidato que usted cree que tiene posibilidad de ganar y que lo va a hacer bien por su espacio, por su territorio. Y a los políticos les digo, lleguen a un acuerdo. Porque es que si no llegan a un acuerdo, digamos, hablo de los de oposición, porque el gobierno ya resolvió ese tema. Lleguen a un acuerdo, porque si no, donde tienen oportunidad de ganar espacio, sencillamente se van a perder por la rencilla y en algunos casos hasta por la mezquindad de no ceder cuando se debe ceder. Creo que hoy es un momento de responsabilidad de los liderazgos y de las instituciones. Hay que elevarnos. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Kikosis a las 5 y a las 10 por Globovisión.